Y en ciertos casos, las leyes, las sentencias exhortativas eran una invasión de las atribuciones del Congreso, porque no está ni en la Constitución ni en su ley orgánica que un organismo, sea el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, modifiquen las leyes que del Congreso. Eso solamente lo puede hacer el propio Congreso. Por eso es que el Ejecutivo observa una ley, pero no la modifica directamente ni la promulga, e inclusive el Congreso puede aceptar las modificaciones que sugiere el Poder Ejecutivo o insistir. Entonces, la tesis que yo solicito se tenga en cuenta es la de una mejor comunicación y de una mejor relación, ¿no?, entre estos órganos, y con eso me estoy refiriendo no solo al Tribunal Constitucional, sino también al Poder Ejecutivo, donde a mi juicio y a mi gusto, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema habla demasiado y hace poco, ¿no? Pero también al Poder Ejecutivo, donde la relación tiene que ser muchísimo mejor. Y en esto toco el tema al que usted ha referido de adelantar elecciones. Yo no he negado la posibilidad de que se puedan adelantar elecciones, pero hoy en día no se pueden hacer si no se hace respetando la Constitución, ¿no es cierto? Y ese respeto a la Constitución nos lleva necesariamente a unas elecciones que, por muy adelantadas que sean, no pueden ser antes del 2020, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más bien lo que hay que hacer es buscar un elemento de comunicación que fortalezca al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, no porque sea un gobierno débil, sino tal vez dubitativo, y la duda está muy cerca de la debilidad, ciertamente. Pero no conviene que es decir, las circunstancias del año 2000 eran muy distintas a las del año actual, porque la emergencia era cortar con un gobierno dictatorial para entrar a un proceso democrático en el que el Congreso jugó su propio partido. Porque no olvidemos que Valentín Paniagua, amigo mío de toda la vida, era presidente del Congreso y fue elegido presidente del Congreso in extremis para poderlo a continuación catapultarlo a la presidencia de la República. Pero entonces había ahí compromisos del Congreso de decir, ¿cómo acabamos? ¿Cómo acabamos con la dictadura? ¿Cómo permitimos que esto se resuelva rápidamente? Y Valentín Paniagua aceptó la presidencia con el compromiso que él mismo formuló de que convocaba elecciones, y lo dijo en su discurso de instalación, en 8 meses, ¿correcto? Pero ahora este ha sido un cambio en democracia. Eso cambia completamente las cosas. El sistema actual, no es que el gobierno, el Parlamento no vaca al señor Kuczynski, renuncia el presidente y de acuerdo con el texto de la Constitución, el Congreso declara la vacancia para que pueda haber una sucesión constitucional, ¿no es cierto? Entonces, esa sucesión constitucional convierte al señor Vizcarra en presidente constitucional. Ahora, ¿puede estar cometiendo errores? Yo creo que sí. 2 ministros renunciados en tan poco tiempo me parece que es un gravísimo problema, que lo está debilitando porque además hay otros ministros más que están amenazados de ser renunciados, ¿no es cierto? Pero entonces es un problema que hay que verlo con mucha delicadeza, ¿no? Porque tampoco podemos darnos el lujo, en una democracia que no se ha consolidado, ¿no?, de generar tal nivel de ruido político que ya dentro de 3 o 4 meses hay elecciones. No hay condiciones. Y podemos estar rifando la presidencia constitucional a candidaturas improvisadas que nos pueden traer un parlamento inclusive peor que el actual. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia. ¿No es cierto? Maquiavelo decía que no hay que olvidar en la ética política el valor de la prudencia para que el presidente, el gobernante, antes que odiado, sea amado, porque esa es la condición para el buen gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Minúscula, chiquitita, muy chiquitita. Por tratarse una aclaración simplemente, ¿no? Una chiquitita, sí. Como comentario más que nada, ¿no? Lo que pasa es que hoy día había un mandato constitucional que a veces el mismo oficialismo no lo entiende y se ha puesto de oposición de obstruccionista, crítico, contundente del gobierno actual, que es su gobierno, es la continuidad constitucional. Y una cosa para recordar, según la Comisión de la Verdad, con la que yo no he simpatizado y el señor ha sido miembro,
La mayor cantidad de muertos declarados por la Universidad fue en el año 2004, en el gobierno del señor Belaúnde, y nadie lo acusó de actor mediato. Gracias, congresista Alcorta. Señora Presidenta, le agradecer. Muchísimas gracias, doctor Bernales. Quiero hacer la entrega, pero esto caso sí, solo prestadito. Un documento del Jurado de Elecciones que contiene los procesos electorales desde 1931 hasta la fecha y que es un instrumento que puede ser de gran valor para el trabajo de la comisión. Pero repito, prestadito solamente. Muchas gracias, doctor Bernales. Vamos a pedir a la Secretaría de la Comisión que gestione un ejemplar y luego se lo devuelva al doctor Bernales. Muchísimas gracias. Le reiteramos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Muy bien. Ya. El presidente estará porque quiero entregarle al presidente. En estos momentos, entonces, se retira el jurista Enrique Bernales, ex senador de la República, luego de haber hecho una exposición y también absorber las inquietudes, las preguntas de los miembros de la Comisión de Constitución que preside la congresista Úrsula Letona en torno a estos proyectos de ley que están proponiendo el retorno al sistema bicameral, ¿no? Se ha hablado de los pro, los contra, él ha hablado sobre todo en base a su experiencia, ¿no? Él ha dado su opinión sobre los proyectos de ley que proponen una reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad del Congreso de la República. Ahí vemos que se sigue despidiendo también de los asesores. Es uno de los puntos. Vamos a escuchar a la congresista Úrsula Letona. Consideración de votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2365, ley de reforma constitucional que deroga el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen económico. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de la Comisión, la reconsideración, según el artículo 58 del reglamento, tiene como requisito ser presentada por escrito antes de aprobarse el acto a su dispensa, se admite con votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si se admite, se vuelve a votar, debería ser sustentada por el solicitante y necesitamos de 9 votos para que proceda la reconsideración. Congresista Quintanilla, ¿puede usted sustentar? Señora Presidenta, la reconsideración se basa en el mismo texto del dictamen propuesto. En el dictamen propuesto dice de que no hay antecedentes internos en el país, ni tampoco por la legislación comparada en otros países, que se incluya en la Constitución este párrafo segundo del artículo 62, por el cual existen los contratos ley que tendrían un rango constitucional prácticamente inamovible. Y en segundo lugar también, en el propio dictamen, señora Presidenta, se incluye el informe que hace la Contraloría en el sentido de que habría más una gran cantidad de dinero que se ha perdido y que se ha impedido que sea cobrado. Es cierto, señora Presidenta, que este artículo en su momento cumplió la función de darle seguridad a los inversionistas, pero también es cierto que ha devenido, señora Presidenta, ya en innecesario. En innecesario porque basta, digamos, de que por una ley o por un dispositivo, digamos, una decisión o contractual, se ponga, digamos, las garantías del caso al inversionista. Pero de ahí, señora Presidenta, a ponerlo en el rango constitucional, de la cual, lógicamente, si a un empresario le van a decir, usted quiere, digamos, un contrato ley o quiere un contrato simple con la cláusula siguiente, se le va a preferir que sea un contrato ley que tenga a su vez el amparo en la propia Constitución. Yo considero, señora Presidenta, y también nosotros consideramos en Nuevo Perú, que ya es innecesario este artículo. Y en los propios sustentos del dictamen propuesto se establece, señora Presidenta, que no sería conveniente mantener
esta disposición con rango constitucional. Yo pido la reconsideración, señora Presidenta, para volver a debatir el tema y posteriormente ser aprobado en el Pleno del Congreso. Gracias. Con el quórum reglamentario vamos a proceder a votar la reconsideración presentada por el congresista. Votación nominal. Congresista Quintanilla. Congresista Vilcatoma. En contra. Congresista Figueroa. Contra. Congresista Domínguez. En contra. Congresista Takayama. En contra. Congresista Monterola. En contra. Congresista Trujillo. En contra. Congresista Velázquez. A favor. Consta el voto de la presidencia. Ha sido rechazada la reconsideración sustentada por el congresista Quintanilla. Por lo tanto, con 2 votos a favor, 7 en contra, habiéndose tratado los puntos de la agenda y siendo las 12:45, se levanta la sesión solicitando la dispensa del acta. Los que estén a favor, los que estén en contra, se levanta ha sido aprobado por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 12:45. Gracias. Está el ministro de Vivienda, ¿no? Bien, entonces de esta manera se levanta la sesión de la Comisión de Constitución que preside la congresista Úrsula Letona, donde ha habido interesante debate sobre el proyecto de ley que propone el retorno al sistema bicameral. Como pueden ver, también está sesionando la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el congresista Miguel Castro. Está presente el jefe del Indecopi, también de la Sutrans, está hablando ahí de la problemática del transporte. También la Comisión de Vivienda, como pueden ver, se está en la sala Grau. Podemos ver que está se citó al ministro de Vivienda, Javier Román Piquet del Pozo. Vamos a dejarlos con el desarrollo de esa sesión. De repente estamos castigando a ese 97% que sí está pagando finalmente, puntualmente. Yo quiero ceder la palabra, a Antonio, en la parte, de lo que sería el TEO, ¿no? Gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. En mi caso les voy a explicar un poco cómo vemos nosotros el tema del fomento de la vivienda formal en el Perú, en este caso a través de la oferta. Siempre hemos querido estar en línea y presentar propuestas que sean simples de entender, simples de implementar, ¿no? Y que puedan generar, una reactivación y una buena atención en el mercado de vivienda. En este Permite caso, un minuto, saludo a la presencia del congresista Miguel Ángel Elías. Gracias, continúe. Gracias, señor presidente. En este caso, las variables más importantes que hemos podido considerar, en nuestra opinión, son el terreno, edificación y otros. Terreno es muy importante porque la generación de suelo urbano en el Perú y en Lima, sobre todo, no es muy fácil de encontrar. Entonces, en este caso, la propuesta iba por el lado de tener un poco más de planificación para el tema de las ciudades, referente al urbanismo, a la generación de suelo urbano, y también eso conlleva la defensa de la propiedad. En estos temas hemos venido trabajando muy coordinadamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Entendiendo de que hay suelo urbano y disponible, y de repente también está dentro de lo que está listado en el SBN, en materia de, por ese lado, trabajar un poco en saneamiento de esa titulación, ¿no? Y poder tenerlo disponible. También es importante que podamos en ese aspecto, trabajar para el desarrollo de lo que son programas de vivienda social, que son los segmentos de la población que más requieren atención. En este caso hemos visto algunas posibilidades en lo que es desarrollo de viviendas multifamiliares, también pueda tener una mejora en las condiciones para el desarrollo de lo que son lotes de vivienda unifamiliares, en este caso lotes en lo que es habilitación urbana. Entonces, en ese aspecto estaríamos ampliando la oferta que, como veíamos más temprano en los gráficos que nos mostró Alfredo, la oferta no solo está estancada, sino que decae
de una manera totalmente contrapuesta a la demanda, que cada día es mayor, ¿no? En los temas de edificación, bueno, siempre va a ser una meta buscar de que las viviendas sean formales y seguras. Eso también lo veíamos en el video que vimos hace un rato, donde hay mucho hacinamiento, mucha construcción informal, entendiéndose por ese lado que la autoconstrucción siempre es mala, porque tenemos en la cabeza, en la mente, las imágenes que vimos hace un rato. Pero a través de los desarrollos de vivienda formal, la autoconstrucción realmente no tiene por qué ser una mala palabra. Realmente, si nos ponemos a ver, creo que la mayoría de los desarrollos urbanos en la ciudad de Lima son autoconstrucción a través de empresas, pero autoconstrucción al fin y al cabo. En ese aspecto, pues estamos trabajando también para ver un poco algunos temas en lo que son los costos para poder hacer eso más asequible a la población, ¿no? Otros temas que también se consideran importantes en lo que es el tema, por ejemplo, de vivienda social, es reducir los costos. Esto a través de una hipoteca popular que implique que los costos registrales sean mucho más baratos y asequibles, ¿no? En este sentido, pues lo que queríamos, el mensaje que queremos transmitir es que es muy importante que trabajemos todos en conjunto para poder desarrollar esta política de vivienda formal en el Perú y dejar atrás la informalidad que está rayando por más o menos el 70%. Y en ese sentido es nuestra presencia acá de coordinar con el Ejecutivo, con ustedes en el Congreso y nosotros con iniciativas que puedan ser tangibles en el sector privado. Finalmente les queremos mostrar un video de lo que son desarrollos de vivienda, de lotes urbanos, de habilitación urbana, que pueda ser factible, que grandes extensiones o en otros casos en lo que es la ciudad, pues estas zonas tan alejadas puedan tener, digamos, oferta oportuna para que la gente pueda tener a su vez una vivienda importante, vivienda digna. Si me permite una interrupción, saludo la presencia del congresista Román Valdivia en nuestra comisión. Si puede poner ya el... Sí, en estos casos se puede ver la lotización, es un aspecto de cómo se trabaja en la planificación urbana, ¿no? Maquinaria pesada, y después tratando de poner lo mejor de la tecnología para que estos programas de vivienda social no tienen por qué ser tampoco austeros ni también llevar el tema del hacinamiento. Esto está muy distribuido a través de desarrollos en las zonas de energía eléctrica, con un cableado subterráneo. También esto de todas maneras mejora la calidad de vida. Estas imágenes no son por si acaso, de urbanizaciones exclusivas ni mucho menos. Algunas están ubicadas en zonas populares, como en las zonas de Pachacamac. El paisajismo, la ecología, la seguridad son parte de los conceptos que nosotros manejamos como importantes y para asegurar una calidad de vida, siempre teniendo en cuenta la familia, que puedan haber este tipo de juegos para los niños, los nietos, los hijos, es parte de la familia. Las áreas recreativas entendemos que también es importante para que en la zona donde se desarrolla la urbanización pues se puedan encontrar prácticamente de todo. Espacios también para un desarrollo cultural, para que se puedan reunir la asociación de propietarios. Por supuesto, todo esto conlleva títulos de propiedad con todos los servicios de luz, agua, desagüe, y esta es la realidad y nuestro principal compromiso, y es el primer paso que nosotros proponemos para la formalización del sector. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición de los señores invitados. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra, algún interrogante? Sí. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Yo veo estas urbanizaciones a lo largo de la Panamericana Sur. Bueno, por todas partes hay construcciones y también edificaciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el control que tienen ustedes acerca de las construcciones antisísmicas? Porque vemos edificios de 15, 17, 20 pisos, pero siempre hay ese pequeño recelo. Si ustedes realizan
un control específico para determinar si esa construcción va a soportar un terremoto de 7.9 como nos sucedió en Ica, Dios no lo permita. Muchas gracias. Para que respondan, por favor. Con mucho gusto. A ver, todas las viviendas que se desarrollan en forma formal cumplen, digamos, con los reglamentos. Perdón, disculpe, sí. Decía, todos los proyectos que se desarrollan finalmente como vivienda formal a través de los, digamos, asociados de ADI cumplen con los reglamentos nacionales de construcción. O sea, claramente un diseño antisísmico forma parte, digamos, de las obligaciones de un diseño estructural para este tipo de viviendas. Actualmente, digamos, mi empresa en particular está construyendo finalmente edificios de 20 pisos, digamos, para la Villa Panamericana, ahí en Villa Salvador, y finalmente todo eso cumple finalmente con toda la normativa antisísmica que finalmente exige el Reglamento Nacional de Construcciones. O sea, por ese lado, la tranquilidad de que esas viviendas están preparadas para la realidad sísmica de nuestro país. Y complementando lo que ha mencionado Javier, en el caso también de nuestra empresa, estamos en el segmento de habilitación urbana, que es quizá un paso previo, ¿no? Cuando llegamos a zonas despobladas o zonas periféricas que están consideradas a ser incluidas dentro de lo que es expansión urbana, llegamos quizá como los pioneros a construir lo que después van a ser las ciudades. Entonces, en grandes áreas de terreno hacemos estas urbanizaciones. Estas urbanizaciones, como han podido ver en los videos, tienen una serie de pasos en su desarrollo, ¿no? Con anteproyectos, proyectos, etcétera, que son debidamente aprobados en los consejos distritales, en el IMP, oportunamente, y hacemos la nivelación de tierras, todo lo que geográficamente se requiere para que las construcciones que después vengan, ¿no? Puedan no tener ningún tipo de inconveniente. Gracias. Yo quisiera sumar un comentario adicional, porque la pregunta me parece, de verdad, que es súper ad hoc. Creo que como ADI representamos de alguna manera el mercado formal, y dentro del mercado formal lo que buscamos es que se cumplan todos los estándares. Pero también como ADI, y como mostramos un poco al principio de la presentación, tenemos una seria preocupación de lo que se está haciendo en el Perú fuera del mercado formal. Cuando hay una invasión en un cerro, en una ladera, en alguna zona que, digamos, no tiene el suelo correcto, y estamos permitiendo que se siga dando esto porque la población busca una solución de vivienda y no tiene una formación de vivienda formal, termina poniéndose eso. Y lo que nos preocupa a nosotros es que estamos haciendo un caldo de cultivo, a Dios no quiera, somos un país sísmico. Y si no controlamos de alguna manera la vivienda informal, que cumpla con los estándares que se requiere, Dios no quiera que mañana tengamos un problema de que arrepentirnos. Entonces, un poco la preocupación de ADI que traemos a la mesa es cómo hacer para que la vivienda formal sea parte del derecho de todos los peruanos, que todos los peruanos realmente puedan acceder a una vivienda digna. ¿Y cómo son los mecanismos? Es lo que hemos tratado de reflejar hoy día. Cómo ayudar a esta parte de la población a que vaya hacia un camino formal, y que el mercado formal, con todos los temas que hemos dado Javier y Antonio, sean los requisitos mínimos para que uno duerme en la noche tranquilo de que el techo no se le va a caer o que el cerro se le va a derrumbar. Muchas gracias a los expositores. Si me permiten dar una opinión a nombre de la Comisión y la Presidencia. Hablábamos del 70% de informalidad en la vivienda, y la búsqueda y la consolidación es desarrollar un trabajo de gabinete en conjunto para revertir esta brecha del 70% de la informalidad. También siempre preservando el boom inmobiliario, el crecimiento de la ciudad, pero también las vías de acceso, las vías públicas en su infraestructura, a fin de coadyuvar a la solución del problema, por ejemplo, del tránsito ahora en nuestra ciudad, que es un tema realmente complicado. Quiero poner o manifestar a disposición la Comisión de Vivienda del Congreso de la República y sus miembros para trabajar y desarrollar políticas en común que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo de los vecinos de nuestro país, en lo que refiere a una vivienda digna y sostenible. Quiero agradecer su participación y vamos a seguramente convocarlos a posterior para desarrollar ese trabajo en conjunto en beneficio del desarrollo de las ciudades en nuestro país. Gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias.
Bien, en estos momentos se retira entonces el señor Javier Salazar, funcionario del Ministerio de Vivienda, ¿no?, donde se abordó sobre la situación de la vivienda en nuestro país. También estuvo Alfredo Parodi, también funcionario de vivienda, quien ha señalado que hay una demanda efectiva de comprar casas. En los últimos 2 años cayó de manera formal en 49%, eso sí fue una alerta. El Perú es un país informal en lo que se refiere a vivienda. Hoy el 66% está en la edad de trabajar, con condiciones de trabajar. En los próximos 25 años habrá mayor demanda. Tenemos stock de gente que necesita vivienda, pero no lo está logrando. Se requiere solucionar el mecanismo de compra, se tiene que evaluar qué está funcionando mal. También habló sobre el mercado de alquileres y mercado de casa propia. Dijo que hay una inmensa demanda de inversionistas. En los últimos 15 a 20 años el mercado de alquileres está cerrado. En lo referente a casa propia no está fluyendo. Hay muchas familias viviendo en un solo predio. Se debe reactivar, dice, el mercado de alquileres. Mientras que Javier Salazar dijo que la persona no tiene capacidad de ahorro, pero sí del abono. Se debe aumentar el lado de la oferta. Se requiere fomentar también una cultura del ahorro. El gobierno viene trabajando varias alternativas de bonos. Los fondos de inversión ya tienen un mecanismo. También se debe dejar atrás la informalidad que bordea el 70%. El programa de vivienda social no tiene por qué ser austero y, como han podido ver en las imágenes, son viviendas con todos los servicios. También Alfredo Parodi señaló que las viviendas son antisísmicas, totalmente seguras, y los proyectos han sido aprobados. Lo que han destacado el presidente de la comisión es que se debe tener una vivienda, se debe luchar porque todos tengan una vivienda digna en el país. En estos momentos hace su ingreso a la Sala Grau el ministro de Vivienda, Javier Piqué. Javier Piqué del Pozo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está haciendo ese ingreso a la Sala Grau para presentarse ante la Comisión de Vivienda. Para hoy se tenía previsto, ¿no?, como se ha podido ver, el análisis de la situación de las viviendas en el país, el plan de trabajo del Ministerio de Vivienda y sustentación del proyecto de ley que modifica la norma general del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora vamos a escuchar al presidente de la comisión. Entonces, hace unos momentos estuvieron presentes los representantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI Perú. Buenas tardes. Contamos con la presencia del congresista Percy Alcalá, el congresista Martínez Lizana, quien damos la bienvenida a nuestra comisión. Lo mismo, muy buenas tardes a nuestro ministro en el despacho de Vivienda y Construcción, a los viceministros y asesores que lo acompañan el día de hoy. Contando con el quórum reglamentario, entramos al segundo punto de la agenda del día de hoy, la exposición del plan del trabajo del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como la sustentación del proyecto de ley 2377/2017/PE, ley que modifica la ley 29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales. Agradecemos la presencia de nuestro señor ministro y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenas tardes.
Un gusto estar en este recinto legislativo. Primera vez que tengo la ocasión de reunirme con todos ustedes. Y si quisiera hacer un resumen muy escueto, diría